inauguración del 8º coloquio de investigación. Les damos la más cordial bienvenida y esperemos que el coloquio sea para ustedes algo enriquecedor. Esperemos que para todos les sirva para poder llevar a cabo su proyecto de investigación, que reciban todos los comentarios de las personas expertas, docentes que nos acompañan, que también quiero agradecer infinitamente su apoyo en este coloquio, que para tanto estudiantes como para la misma dirección es muy importante, y queremos que sea este coloquio un espacio de intercambio de conocimiento, de experiencias, para enriquecer los proyectos de investigación de cada uno de los estudiantes. En esta ocasión, que ya es el 8º coloquio, quiero comentar que estamos presentes 450 estudiantes, que cada vez, si ustedes se fijan, pues son más estudiantes, y sus trabajos están organizados en 113 mesas. Serán retroalimentados por 125 comentaristas, y bueno, para nosotros es un gran gusto tener este evento tan importante. Y bueno, para no retrasar más esta mesa de trabajo, pues quiero formalmente dar por inaugurado este 8º coloquio de investigación, y pues agradecerles a cada uno de ustedes su participación, ya sea como estudiante, como moderador, como comentarista, y para todos los que conformamos la dirección, también agradecer la organización de este coloquio. Y pues siendo las 4:05 de la tarde del 30 de junio del 2025, declaro inaugurado este coloquio de investigación, y pues mucho éxito a todas y a todos. Gracias, doctora. Como les decía, ¿no? Iniciaremos con esta mesa titulada Ambientes y Prácticas Multimodales, Patrimonio, NEM y Relatos Transmedia, perteneciente al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Esta mesa estará conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Por un lado es la doctora Ana Beatriz Vega Cruz, que es doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas. Su trabajo se ha centrado en el diseño, desarrollo y evaluación curricular, así como en el análisis de la cultura digital y la educación. Es miembro SNI 2 con la distinción candidata. Sus líneas de investigación se centran en el currículo y la didáctica, jóvenes estudiantes y actores educativos TIC. Y por otro lado, a la doctora Ana Magdalena Solís Calvo, doctora en Ciencias Sociales y Humanísticas, recibió la mención honorífica por la NUES a la mejor tesis de doctorado del 2024. Actualmente las líneas de investigación que desarrolla son formación docente y desigualdad, género, interculturalidad e interseccionalidad, nuevas alfabetizaciones y exclusión. Y bueno, además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal que en un momento presentaré. Les recuerdo que la dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene solo un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación, y una vez que terminen los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que considere pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Entonces, bueno, vamos a iniciar la mesa de trabajo con la presentación de Ángelis Salgado Gómez, quien presentará su trabajo titulado Gestión de prácticas educativas multimodales para apropiarse y difundir el patrimonio cultural exhibido en el Museo de Historia de la Ciudad de México. Adelante. Buenas tardes. ¿Se puede visualizar mi pantalla? Sí. ¿También me escuchan? Sí, todo bien. Ok.
Buenas tardes, estimados comentaristas y compañeros del 8º Coloquio de Investigación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre, Angeli Salgado Gámez. Pertenezco al 2º semestre del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. A continuación les explicaré mi tema de investigación que he titulado Gestión de Prácticas Educativas Multimodales para apropiarse y difundir el patrimonio cultural exhibido en museos de historia de la Ciudad de México, el cual he establecido en la línea de investigación Prácticas Educativas y Procesos de Formación. El principal interés de mi tema es establecer diferentes vínculos entre la escuela y el museo con la finalidad de provocar en los alumnos un aprendizaje vivencial, considerando que estos espacios museísticos son necesarios aprovechar para fortalecer el aprendizaje con los alumnos, a través de crear estrategias educativas multimodales que permitan encontrar a los alumnos el espacio museal para vivir experiencias más de corte emotivo-afectivo. En el trabajo de investigación, los campos cognitivos son pedagogía, historia y museología, con el propósito de integrar estrategias que permitan vincular el museo con la escuela. En el contexto del proyecto, mi práctica docente la voy a establecer en el trabajo de investigación con estudiantes de la licenciatura en Gestión e Innovación Turística de la Universidad Autónoma del Estado de México. Las unidades de aprendizaje que tienen los contenidos históricos son Patrimonio Cultural de México y Museística, que se imparten en el 1er y 4º semestre respectivamente. En estas unidades de aprendizaje es necesario revisar los procesos históricos en el aula, en específico a través de incrustar tecnología que pueda servir de mediadora para implementar destrezas y aprendizajes, revisando en particular las colecciones del Museo Vivo y Museo Nacional de la Revolución, considerados espacios para propiciar interacción con los estudiantes. El planteamiento del problema, he observado que los estudiantes presentan poco acercamiento dinamizado con los elementos y con los contenidos históricos. En específico, solamente recuperan los sucesos y los hechos y no hacen una revisión analítica sobre cómo estos procesos históricos han servido como parteaguas en la historia de nuestro país para dar continuidad en la actualidad. La pedagogía mejora este nuevo enfoque a través de la multimodalidad y estas herramientas de aprendizaje para que los estudiantes fortalezcan esta dimensión cognitiva en los museos, considerando un aspecto importante la comunicación, pues a través de generar de manera vivencial las exposiciones podemos conjugar los contenidos que tenemos en el aula y proyectarlas con las colecciones de estos museos de historia con la finalidad de exteriorizar y darle valor a esta disciplina. Las preguntas de investigación que planteo son: ¿cuáles son las herramientas que los ambientes educativos multimodales ofrecen para fortalecer procesos comunicativos entre el museo y los estudiantes que permitan la comprensión de los contenidos históricos en el aula? Planteo a través de esta general 3 específicas. 1. ¿Qué propuestas teórico-metodológicas del campo cognitivo de la pedagogía a través del sistema educativo multimodal pueden enriquecer la elaboración de esta categoría analítica que propongo para establecer vínculos en ambos espacios, que sería un discurso museológico histórico incluyente? 2. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que ofrece la educación multimodal para incentivar que los alumnos construyan un discurso histórico atractivo para difundir los museos de historia de la Ciudad de México? Y 3, ¿qué estrategias pedagógicas multimodales se implementarán con los estudiantes para comprender los procesos históricos reflejados en los objetos del Museo de Historia, aplicando elementos específicamente emotivo-afectivos? La hipótesis que planteo es cómo la pedagogía requiere la intervención de diferentes disciplinas para poder articular categorías operativas desde la historia y la museología, a través de procesos de enseñanza-aprendizaje que rebasen el poco interés que muestran los alumnos con los temas históricos, para propiciar una implementación de estrategias multimodales en donde podamos conjugar ambos espacios a través de la tecnología para poder armar un discurso atractivo en donde incentivemos a los alumnos a conocer más la historia a través de los objetos exhibidos en los espacios museísticos. El objetivo general
es diseñar una planeación didáctica que desarrolle actividades pedagógicas multimodales, integrando las colecciones del Museo Vivo y Museo Nacional de la Revolución de la Ciudad de México para propiciar en los estudiantes la elaboración, circulación y recepción de un discurso museológico histórico incluyente. Para poder alcanzar el general, planteo 3 específicos. El primero, identificar estrategias pedagógicas de la educación multimodal para provocar este discurso en los procesos de formación de los estudiantes. El segundo, implementar herramientas tecnológicas para un aprendizaje que pueda comprender las características históricas dentro del aula. Y finalmente, aplicar estas herramientas educativas multimodales de enseñanza y aprendizaje para evaluar su eficiencia en la relación afectiva entre estudiantes y el discurso histórico del museo. Considero dentro de la justificación que los museos en general a través del tiempo han adquirido relevancia social, nos brindan diferentes herramientas a través de las actividades que diseñan, desde juegos, desde lo lúdico, desde visitas guiadas, para provocar en los estudiantes una carga más emotiva, combinando los conocimientos adquiridos en el aula, provocando una apropiación histórica y pudiendo entrelazar ambos contenidos. El enfoque teórico que estoy proponiendo es a través de una visión constructivista. Se retoman los postulados de la comunidad de indagación de Anderson, quien menciona que la socialización del conocimiento representa beneficios en conjunto para alcanzar términos de aprendizaje más efectivos. Analizan en el aula los aprendizajes históricos para provocar efectividad en los espacios de exposición. La aplicación del constructivismo en ambos espacios podrán lograr experiencias significativas a través de la investigación, manipulación, descripción e interpretación del objeto histórico, generando un discurso con un sentido de pertenencia. Como tema principal, tengo la relación escuela y museo, para entrelazarlo con la historia, los campos cognitivos desde la pedagogía al constructivismo, analizar el sistema educativo multimodal y las estrategias pedagógicas. En la historia, el denominado historicismo con las categorías operativas, patrimonio cultural y conciencia histórica. Y la museología con la nueva museología que nos brinda la interpretación patrimonial y la divulgación significativa. Este enfoque teórico nos permite proponer y adoptar recursos disponibles considerando el contexto y la incorporación de la tecnología como vía para la adquisición del conocimiento y la incorporación del museo para realizar innovación en el proceso educativo centrado en el alumno. Una propuesta pedagógica que permite integrar herramientas tecnológicas para su aplicación, estructurar una planeación adecuada que combine las modalidades de enseñanza y definir con claridad estas estrategias para construir este discurso que estoy proponiendo más histórico. La metodología que estoy planteando en el proyecto se basa en el modelo mixto, el cual permite una relación discursiva entre lo cualitativo y lo cuantitativo, con la finalidad de realizar un análisis integral con las particularidades a través de 4 fases. La primera es la revisión teórico-conceptual de pedagogía, museología e historia. 2, elaboración del modelo pedagógico. En un primer momento, hacer un diagnóstico de las estrategias por implementar en el aula, aplicando encuesta y observación participante. Después, análisis de los resultados para su aplicación en la planeación. Y tercero, investigación de las particularidades de los museos. La tercera fase, esquema de la planeación didáctica basada en el sistema educativo multimodal. Y finalmente, integración de un discurso museístico aula-museo. Es necesario considerar que se necesita dentro de la disciplina histórica una enseñanza en donde se incorporen los museos para que los estudiantes se vuelvan más participativos, plurales y democráticos, con el consumo integral de estos espacios, en específico con profesionales en el turismo, puesto que nos ofrece mayor apertura para que los difundan y los consideren dentro de su itinerario turístico, considerando que es un consumo responsable para identificarse con las exposiciones y poder hacer que más turismo nacional se adentre a las exposiciones y una visita recurrente con un discurso museológico incluyente. He consultado la bibliografía que podemos observar en pantalla para la realización del proyecto de investigación. Agradezco su atención, comentaristas y compañeros del coloquio de investigación. Gracias por la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Ana Beatriz Vega Cruz, adelante.
Hola, buenas tardes a todos. Angeli, ¿sí? ¿Es así? Bueno, pues primero que nada, bienvenidos a todos. En particular, es un trabajo bastante interesante. Se ve por ahí la relevancia de poder llevar a cabo esta investigación. Hay varios puntos fuertes, hay algunas otras quizá áreas de oportunidad que identifico desde mi formación y mi postura, ¿sale? Ya tú con tu director, directora, tal, pues podrán identificar qué comentarios podrían incluir y cuáles no. En primera, me parece que si bien podemos tratar de deducir por ahí el objeto de estudio en esta vinculación museo-aula, ¿no? O sea, vincular museo-aula con esta finalidad de generar estas experiencias vivenciales, emotivo-afectivas, las llamas tú, para fortalecer, digamos, los procesos de enseñanza-aprendizaje y esta relación con el objeto histórico, con el museo. Me parece que todavía queda por trabajar fuerte esta parte del planteamiento del problema, ¿no? Quizá en el trabajo que tú ya estás haciendo más desarrollado, ahí se vea con mayor claridad cuál es la problematización, cuál es ese objeto de estudio ya más construido, más sólido, pero ahorita no se logra consolidar del todo, ¿no? Por ejemplo, yo preguntaba, me quedaba por ahí desde el inicio que me acerqué a tu trabajo, ¿por qué los museos, no? Ya después vas diciendo que porque como licenciados en gestión de innovación turística, pues necesitas cómo fortalecer este vínculo con el museo para que ellos los puedan promover y otros elementos, pero no queda del todo claro y de entrada decimos, bueno, pues podría haber sido algún otro espacio para llevar a cabo esta investigación porque no se ha problematizado, ¿no? Entonces me parece que es importante por ahí problematizar esa parte. En el planteamiento del problema también se delimita, ¿no? Porque en la licenciatura en gestión e innovación turística, porque en particular con estos 2 semestres, hablas que hay asignaturas que están relacionadas con el contenido histórico, pero se va desdibujando, aparecen en algún momento, pero dentro de la problematización no está. Entonces, sí invitaría, insisto, a fortalecer la parte de problematizar el trabajo para realmente construir el objeto de estudio y que se pueda ver con mayor claridad hacia dónde vas. En otro sentido, el objetivo. Me parece que tu objetivo del diseñar una planeación didáctica puede estar un tanto corto para una tesis doctoral, ¿no? Y para lo que vienes manejando, o sea, tú quieres, o hasta donde entendí con la presentación y tu escrito, pues insisto, ¿no? Esta vinculación museo-escuela que fortalezca el proceso de enseñanza, que les genere una experiencia, que vean como este vínculo, pero queda, me parece un tanto corto tanto para la investigación como para un doctorado. No sé si te dé quizá por ahí una propuesta de capacitación o trabajar más la parte del museo. No sé, está ahí corto. El componente afectivo emotivo se pierde, insisto, si no está problematizado de por qué llevarlos al componente emotivo afectivo, pues queda un tanto desdibujado hacia dónde vas, qué es lo que quieres hacer. Entonces, no, se va perdiendo a lo largo del escrito, en la presentación lo retomas un poco más, pero no queda claro esta situación. Sí, me parece, hablas como de algunos elementos teóricos a retomar, pedagogía, museología, etcétera. No sé si has considerado esta cuestión de explorar más el museo como un objeto de aprendizaje, ¿no? Los museos justamente surgen, quizá inconscientemente son concebidos como objetos de aprendizaje en sí mismos. Entonces, el foco en dónde está en el proceso de enseñanza, está en los museos, en dónde está realmente la necesidad, el desafío, en dónde. El museo te va a decir, sí, yo soy un objeto de aprendizaje, ven a mí y aprendes, ¿no? Quizá burdamente, pero ¿en dónde está? Insisto, si no se problematiza, no podemos ver por qué te vas para allá. Por ahí encontré autores como Falk y Durkheim, no sé si los he retomado, que nos hablan de esta idea del museo como objeto de aprendizaje. Y si te vas a meter a esta cuestión de la pedagogía, pues es necesario también explorar el museo como un recurso didáctico,
¿no? Como un espacio de aprendizaje, hasta dónde lo quieres llevar. Insisto, de ahí la importancia del planteamiento del problema, porque ahí vas construyendo tu objeto de estudio y también lo vas delimitando teórica, metodológica, geográficamente. Entonces, hay que regresarnos por allá. Bien, insisto, la articulación de los campos, que es propio de una tesis doctoral, es estar buscando la intertransdisciplinariedad. Bien, pero insisto, hay que seguir fortaleciendo marco teórico. ¿A qué te refieres con esta experiencia emotivo-afectiva? ¿Cómo entra en esta parte de la problematización? ¿A qué te refieres con este discurso museológico histórico incluyente? ¿No? O sea, cuando hablamos de inclusión se me vinieron a la mente muchísimas cosas y muchísimos actores. Si no hay un posicionamiento, pues nos perdemos ahí. Hablas también de discurso, ¿no? ¿Qué es un discurso? ¿Cómo estamos entendiendo este discurso? ¿Cómo te vas a acercar al discurso? ¿Quién construye los discursos? Me parece que también es un área que tendrías que explorar. Esta idea de externalizar objetos históricos, ¿no? También queda por ahí dicha, pero no se trabaja. Ahorita nos presentaste un marco teórico más fuerte que el que viene en el escrito, pero muy general, ¿no? Entonces sí invitaría a identificar mejor estas categorías clave para poder construir y consolidar el marco teórico. Insisto, si tenemos planteamiento, es la guía y nos va a dar para marco teórico, marco metodológico, etcétera. En la parte metodológica hablas de lo quanti y lo quali, que es bastante se busca, ¿no? La realidad no es completamente cuantitativa ni cualitativa. Ojo con eso, de repente meternos con lo quanti quali es un tanto complicado. ¿No? Realmente es una investigación mixta o va a ser una investigación cualitativa que se apoya de algunas técnicas cuantitativas y eso no la hace una investigación mixta, ¿no? Entonces también cuidado con cómo hacemos esto, porque cuando trabajamos con los datos es cuando te vamos a pedir en dónde está lo cuanti y lo cual y cómo lo cruzas, ¿no? Y es diferente cuando decimos, bueno, es cualitativo, pero me apoyo de un cuestionario. Ah, está bien, ¿no? Ahí tu justificación, quizás seguir fortaleciendo esta parte del museo. Insisto, dices que es para que los estudiantes de turismo como que reconozcan al museo y lo puedan potencializar, digamos, para que lo incluyan en sus itinerarios y se reconozca el museo como una fuente por explorar, lo voy a decir así. Sin embargo, no queda articulado con el planteamiento del problema y se desdibuja, ¿no? Entonces tienes varios elementos muy importantes, muy fuertes. Esta idea del rescate, me parece, de los museos, también como un espacio turístico para acercar a la población, me parece como bastante interesante, pero no del todo lograda con lo que estás trabajando, ¿no? Entonces, quizá, insisto, viene desde fortalecer, y perdón que sea tan reiterativa, el planteamiento del problema y quede bien, bien claro qué es lo que quieres hacer y cómo vas a vincular esto que tú mencionas en el documento y ahorita, museo, aula y promover este patrimonio, ¿no? Creo que ahí está la línea, pero queda todavía, pues, por trabajar, ¿no? Sin embargo, pues me parece un trabajo bastante rico, bastante necesario, y pues bueno, te comentaba, ya tú tomarás con tu director, directora, pues los comentarios que crean oportunos, ¿sale? Eso sería todo. Gracias, Angeli, gracias. Angeli, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Continuamos con nuestra segunda comentarista, ¿no? Es la doctora Ana Magdalena Solís. Adelante. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Angeli, querida compañera comentarista, mi tocaya, la doctora Ana también, Ana Beatriz. Bueno, pues es un gusto para mí compartir esta tarde de trabajo con todos, con todas y todos ustedes. Yo coincido en gran medida con todo lo que ya te ha señalado la doctora, y bueno, como ya no quisiera ser reiterativa, porque me parece que efectivamente tienes un tema que es relevante, es importante, sin embargo, no has llegado a lo que sería ya la especificidad de tu problema. Entonces, sí tendrías que regresar tus pasos antes de continuar avanzando y fortalecer, pues, precisamente todo tu objeto de estudio. Eso para mí me parece como lo más relevante en lo que yo
además de todo lo que ya te señalaron, me parece que es lo que yo coincido muchísimo con la doctora. En ese sentido, pues para ya no ser reiterativa, lo que me gustaría más es hacerte algunas recomendaciones. Tenemos pues todos los, digamos, el acervo teórico metodológico de la investigación educativa, se compila en estos estados del conocimiento, hay acceso en el COMIE, por ejemplo, para ellos. Yo puedo hacerte la referencia, si quieres, más adelante, con relación a los temas de la didáctica de la historia. Entonces ahí tienes un cúmulo de investigaciones, de experiencia con relación a ello y cómo se vincula hacia la museografía, que me parece bastante interesante. Hay compañeros y compañeras investigadores, tanto historiadores como ya gente que se dedica específicamente al área educativa en museografía y en educación, que te pueden fortalecer bastante en toda la línea teórico-metodológica, la cual yo veo que todavía no has logrado desarrollar. Entonces, pues eso, problematiza con mayor pertinencia. Yo sé, mira, desde tu escrito, ¿no? Cuando tú señalas que pues has observado estas carencias y demás, o sea, si bien es muy importante que sí impliquemos elementos, pues desde nuestra experiencia, ¿verdad? Estos elementos empíricos del conocimiento y sean retomados dentro de lo que uno va entretejiendo en el discurso de la argumentación, es muy importante que tú fundamentes teóricamente esto que tú estás nombrando. Entonces, hay una carencia muy fuerte en ese sentido de teoría que sustente tus supuestos de investigación y por eso yo creo que ahí es donde hay una raíz muy fuerte que hay que atender. Esta recomendación, pues sí, obviamente yo la hago con todo el respeto para ti y para tu director, pero me parece que sería un punto muy importante donde tienes que volver tus ojos hacia ese punto específico y en lugar de ser tan abarcativa, porque sí haces un entrecruce que efectivamente la historia y los museos tienen todo este potencial, ¿no? Hacia lo afectivo, hacia lo educativo, hacia, inclusive tú hablas de esta forma de promoción turística y consumo de la historia, sin embargo, pues son demasiadas aristas, ¿sí? Me parece muy entusiasta de tu parte. A lo mejor eso te vendría bien ir como fragmentando y segmentando como estos después, ¿no? De la potencialidad de tu investigación de doctorado y qué otras cosas te quedarían en el tintero, digo, para una segunda investigación o para un desarrollo de línea de investigación, ya que hayas concluido el doctorado. Sí, entonces para no ser más reiterativa y no cansar tanto al público, me parece que estos elementos podrían sumarse, ¿no? A todos los esfuerzos que tú estás haciendo junto con tu comité de investigación y fortalecer mucho más este objeto de investigación que tú quieres desarrollar. Muchas gracias, por mi parte es todo. Gracias, doctora. A continuación, Grecia Hernández Mendel presentará su trabajo titulado Ambientes multimodales en el contexto de la NEM y sus procesos de actualización docente, estudio comparativo entre dos escuelas primarias, Ciudad de México, Estado de México. Adelante. Buenas tardes, sí, muchas gracias, enseguida. ¿Ya se logra visualizar mi pantalla? Todo bien, adelante. Ok, a ver. Bien, ya se ve, ¿verdad? Correcto, muchas gracias. Bien, mi nombre es Grecia Hernández Medel. Soy estudiante del segundo semestre del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y en esta ocasión voy a presentar mi proyecto de investigación titulado Ambientes multimodales en el contexto de la NEM y sus procesos de actualización docente, un estudio comparativo en dos escuelas primarias, Ciudad de México y Estado de México. Mi docente directora de trabajo terminal es la doctora Elizabeth Caporal Aguilar
y mis docentes asesoras es la doctora Dalia Argüello Nevada y la doctora Leticia Ventura Soriano, quienes son quienes integran parte de mi comité. Bien, mi proyecto de investigación parte de la nueva escuela mexicana y cómo se propone un enfoque integral en la educación, inclusivo pero además contextualizado. Esta cuestión de la nueva escuela mexicana es algo con lo que los docentes trabajamos a diario, sin embargo, hay muchas interpretaciones de lo mismo y hay formación que no está contextualizada a las características de las instituciones. La finalidad de mi investigación se centra en analizar esta parte de cómo puede ser clave cierto tipo de formación dirigida hacia los docentes y también cómo las herramientas multimodales pueden ser importantes al desarrollarse tanto en estudios dirigidos hacia los docentes y pues en el aula, en las experiencias áulicas. Mi pregunta de investigación es, ¿qué desafíos se enfrentan los docentes frente a la formación continua en las escuelas primarias, Ciudad de México y Estado de México, para desarrollar e implementar herramientas multimodales, experiencias áulicas innovadoras en la cuarta fase de la nueva escuela mexicana y sus fundamentos psicopedagógicos, didácticos, curriculares y tecnológicos? Están elegidas estas dos escuelas debido a la accesibilidad que tengo para poder desarrollar la investigación, ya que soy docente, y que esto me va a permitir entonces analizar en este contexto las cuestiones que tengan que ver con la nueva escuela mexicana y qué tanto hay de formación y de interpretación en este sentido. Por ejemplo, para hablar del caso específico de la formación continua de los docentes, nos referimos a aquellos cursos, diplomados, talleres que tengan de actualización o incluso la formación inicial que tienen dentro de los consejos técnicos. A partir de ahí es donde comienzo a visualizar que existe la problemática de que se nos presenta la nueva escuela mexicana, pero muchas de las cosas son, pues como comúnmente se dice, a valores entendidos o a interpretaciones, ¿no? Y sin embargo no están contextualizadas en las características de cada una de las escuelas que la aplican o de las características que tienen los docentes que también se encuentran trabajando ahí. Mi supuesto de investigación entonces es que la actualización docente continua y contextualizada va a facilitar la implementación efectiva de las herramientas multimodales que vienen incluidas en la nueva escuela mexicana y así mejorar la calidad educativa en el marco de la NEM. Durante este proceso de investigación, el desarrollo de esta investigación, voy a pertenecer voy a ser docente de la cuarta fase en una de las escuelas para que pueda ser como el comparativo en este sentido. La cuarta fase integra tercero y cuarto grado de primaria. Aquí tengo mis objetivos. El objetivo general sería evaluar los desafíos de implementar las herramientas multimodales y su relación con la actualización docente. ¿Qué tanto tiene que ver la implementación de estas herramientas multimodales? Si es que los docentes ya las manejan, ¿no? Y pues de ahí va a partir, ¿no? Para saber, para poder evaluar qué tan efectivos son estas herramientas y cuáles son los desafíos que se enfrentan, sobre todo en lo que tiene que ver con la formación docente. En específico se está explicar el sustento teórico metodológico de la NEM y la comprensión por parte de los docentes mediante los espacios de formación continua, identificar los fundamentos filosóficos y tecnopedagógicos que respaldan la multimodalidad en el aula, comparar los procesos de formación docente en ambas escuelas para analizar sus resultados, recopilar evidencia empírica sobre cómo los docentes integran estrategias multimodales en su práctica cotidiana y pedagógica, comparar experiencias de formación docente integrando evidencia empírica de las estrategias docentes. Estos serían los objetivos de mi investigación con los cuales yo pretendo obtener los resultados. Mi planteamiento del problema es que existen desigualdades en la comprensión y aplicación de la NEM. Como hace un momento comentaba, nuestra formación inicial en temas de la NEM fue en consejos técnicos. Sin embargo, al hacer el aporte o transmitirnos este conocimiento o presentarnos la NEM, como comúnmente se podría decir, existe una comprensión diversa y una aplicación aún más, y además de una resistencia, ¿no? Entonces, esta parte de
me lleva a creer que en ambas escuelas, y me lleva a poder observar durante los consejos y todas estas interacciones que tengo con los docentes de ambas escuelas, que pues hay una desigualdad, ¿no? Las escuelas se encuentran en contextos urbanos, son contextos urbanos distintos, pero pues cumplen algunas características muy similares que pueden permitir el desarrollo de esta investigación. Entonces, la formación docente es desigual porque pues algunos tienen una formación inicial de universidad, normalistas, algunos ya han estudiado algún posgrado y entonces también eso les pretende tener como una visión o un panorama distinto a la interpretación de la nueva escuela mexicana. Entonces, también de ahí la necesidad de realizar esta investigación es contextualizar todas las herramientas multimodales que se puedan aplicar en cada uno de los espacios urbanos, tanto en las experiencias de aula como en la formación docente. Todos estos problemas se han presentado en las escuelas a partir del 2021 al 2024, bueno, en la actualidad, porque es cuando recientemente nos presentan la NEM y cuando tenemos que aplicarla, ¿no? En todas estas cuestiones de los libros de texto y todo lo que contrajo la aplicación de la nueva escuela mexicana. Entonces, en este sentido, mi estudio es importante porque va a permitir aportar información para políticas públicas educativas, porque va a ofrecer una mirada crítica sobre la formación docente, porque va a contribuir al desarrollo de estrategias pedagógicas efectivas y tiene un valor social, metodológico y profesional. Al realizar mi investigación pretendo que pueda ser aplicable en contextos similares o que se pueda tomar de ahí también para apoyar a los demás docentes a contextualizar sus herramientas, a aprender, quizá a diseñar un taller, un espacio que permita apoyar el entendimiento de la nueva escuela mexicana, pero desde la mirada a lo mejor de la práctica, ¿no? Porque todas las herramientas que ya se hacen o los talleres, los diplomados que ya nos imparten las autoridades educativas, al parecer, en muchos de los comentarios y lo que pretendo investigar en este proyecto es revisar si realmente ha servido o cómo se ha interpretado o qué es lo que ha pasado. Es importante entonces así transformar la práctica educativa, pero utilizando o haciendo uso también de las herramientas multimodales que están presentes sobre todo en la nueva escuela mexicana. Las líneas de investigación que utilizo en este proyecto es la política educativa y el cambio social en las grandes urbes, los ambientes y sistemas, modelos y opciones educativas multimodales y las prácticas educativas en los procesos de formación. Estas líneas de investigación entonces me permiten contextualizar mi proyecto para identificar qué es lo que nosotros podemos realizar. En este momento de mi investigación ya encontré el enfoque de la metodología, que sería enfoque con tipo cualitativo, comparativo y descriptivo, que va a estar basado en la metodología crítica de Arturo Barraza. Mi población muestra va a estar integrada por 2 docentes y un directivo por escuela. Los docentes van a estar integrados a la fase 4 únicamente. Las técnicas e instrumentos son el análisis documental, las encuestas, entrevistas y grupos focales, la observación directa y las guías de observación para poder identificar qué es lo que yo voy a obtener. En este momento ya me encuentro en el diseño del instrumento de diagnóstico para poder aplicarlo y estoy esperando ya los permisos. Mi población muestra es tentativa únicamente a 2 docentes por escuela de la fase 4, sin embargo, quizá podría extenderse a 4 por escuela, esperando los permisos y que termine de ser aprobado mi diseño del instrumento de la investigación para que lo pueda realizar. El análisis y los resultados esperados de este proyecto es poder identificar las barreras y oportunidades de la implementación de la NEM, esperando identificar el nivel de apropiación de la multimodalidad también en los docentes, generando las estrategias que permitan una formación docente más efectiva y contextualizada a estas escuelas, pero que de ahí también se pueda, como lo mencioné hace rato, se pueda tomar
para aplicarlo en otros espacios, que puedan cumplir las características o que puedan tomarlo como una orientación para de ahí partir y también contextualizar sus entornos que tengan que ver con la formación docente de cada una de las escuelas y a su vez beneficiar de manera integral la implementación de la nueva escuela mexicana. Estas son algunas de las referencias que utilicé y pues eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Ana Beatriz de la Vega, adelante. Hola, otra vez. Hola, Grecia. Pues gracias por la presentación. Sin duda un tema bastante pertinente, ¿no? Nueva escuela mexicana y luego trabajar con los docentes, pues siempre es un punto fuerte porque, bueno, pues son finalmente los que están frente al grupo y se enfrentan a estos procesos. Hay varias cosas que vi en el documento que no vi ahorita en la presentación. Entonces, algunas ya me ayudaron como a aclarar ciertos puntos. Empiezo con lo primero. Es un estudio comparativo, lo cual lo hace bastante ambicioso, ¿no? Es bastante ambicioso, aunado a los objetivos particulares que ahorita mencionabas, más hacer el análisis comparativo es bastante ambicioso y justo no me queda del todo claro en el problema por qué buscas este análisis comparativo. Ahora, sí reconocemos, y ahorita tú ya mencionabas un poquito más, que son dos escenarios geográficos diferentes, en condiciones, en cuestión geográfica, en formación docente, en todo esto, pero todavía no me queda del todo claro, perdón, por qué estas escuelas, insisto, por qué este análisis comparativo vas a hacer, tú ahorita mencionabas que vas a ser docente de la cuarta fase para el siguiente ciclo escolar, de una de las escuelas, de la otra supongo que no. Entonces, este posicionamiento que tú tengas de estar frente a grupo, ¿cómo puede incidir en tu mirada sobre tu objeto de estudio? ¿No? Me parece por ahí también relevante retomar ese aspecto, porque sin duda, pues incluye, tú vas a ser juez y parte o no, no sé, ahí surgen varias cuestiones. Y voy con lo que le comentaba ahorita a la compañera anterior, Angeli, hay que seguir trabajando por ahí el objeto de estudio. Sé que tiene que ver con la parte de la actualización docente, pero, insisto, esta comparación no me queda del todo clara hacia dónde va. Sé que sí, el docente juega un papel determinante y lo mencionas, pero hay que seguirlo por ahí trabajando. Insisto, sobre todo por esta cuestión de las dos escuelas. Los objetivos los vi ahorita más concretos que los que presentas en el trabajo, ¿no? En el trabajo de repente sí veía como que 3 objetivos en uno, ¿no? Entonces aquí sí están un poco más limpios. Entonces nada más la invitación a que sigas revisando los objetivos, cuidado con los juicios de valor. De repente hay evaluar los desafíos, cómo los docentes adaptan, al menos en el documento, la enseñanza tradicional a una multimodalidad. Entonces, uno, ya estamos dando por hecho que los docentes hacen un proceso que no estamos seguros de si lo hacen o no lo hacen, y más si no está problematizado. 2, nos vamos con estas ideas que todavía vi en la presentación de juicios de valor. Los desafíos se enfrentan a complejidad, como había otra palabrita que ponías que por ahí hablaba de un juicio de valor. Entonces, cuidado con incluir juicios de valor dentro de la investigación. Insisto, ya me parece que los objetivos están un tanto más limpios, más delimitados, comparados con los que aparecen en el documento, en donde hablabas de identificar sustento teórico metodológico a partir de la comprensión de los actores. Para tal, ya creo que ese es un acierto el que hayas trabajado en los objetivos. Hay que seguirlos trabajando y sobre todo revisarlos a la luz del planteamiento, ¿no? No conozco el planteamiento completo. Hay que ver cómo coinciden objetivos, pregunta y planteamiento. Entonces ahí nada más hay que irlo checando, porque de repente sí sentía que el trabajo estaba como muy desbordado, ¿no? Te ibas a lo curricular, te ibas al fundamento de los sistemas multimodales, te ibas a la comprensión de los sujetos, te ibas incluso a un análisis histórico, ¿no? A través de 3 ciclos escolares que querías hacer. No sé si eso lo tengas o ya no lo tengas en tu trabajo. En caso de que lo tengas, pues insisto, sí sugiero ahí delimitarlo, porque si no se desborda todo el trabajo que quieres hacer. ¿Qué más por aquí? La metodología
me parece ahorita ya más acertada por ahí, y ahorita al final si hablabas de generar una propuesta y todavía en el trabajo si hablas de intervenir, y ahí sí decía, ojo, cuidado con ello porque no te va a dar el tiempo. Para todo lo que buscas hacer no te está dando el tiempo y no te iba a alcanzar el tiempo. Ahorita, con la finalidad de la investigación que mostrabas en la última diapositiva, también se deduce un poco esta parte de la intervención o de la acción, entonces nada más cuidar también esa parte. La justificación, insisto, creo que es un tema bastante pertinente por todo lo que se está llevando a cabo, porque el docente sin duda es un elemento importante en las reformas educativas. Entonces, bien, seguir trabajando el marco teórico, ¿no? Por ahí, qué son los ambientes multimodales, la cuarta fase de la nueva escuela mexicana. De repente, tú dices que eres docente y estás como muy familiarizada con esos temas, fases, programa sintético, programa analítico, tal, pero de repente los que te leen pueden no estar tan familiarizados. Entonces sí es importante que explicites a qué se refiere cada uno de esos conceptos, que trabajes los referentes teóricos, y aquí no nada más desde lo que dice la SEP o lo que dicen las instituciones, sino vete a los autores, porque hay un posicionamiento diferente en lo que la SEP entiende por un aprendizaje situado a lo que los pedagogos o los investigadores educativos o tal entienden por aprendizaje situado. Entonces siempre es importante tener estas dos perspectivas. Por ahí trabajar la parte de actualización, práctica, formación docente, me parece que es importante para ir aclarando cómo te vas posicionando. Y ahorita nada más veo que en la presentación retomas fotos, y en las fotos tanto niños como docentes como algunas personalidades aparecen públicamente con sus rostros. Cuidado, hay que cuidar el anonimato de nuestras participantes, y más si tenemos el permiso de ellos, pues no pasa nada. Si no tenemos permiso, no podemos mostrar rostros, y sobre todo de pequeños no podemos mostrar rostros, ¿no? Entonces, insisto, cuidar por ahí el anonimato también es importante. Y me parece que por ahí, insisto, sí veo un avance, me parece más cuidada ahorita la presentación, pero todavía queda por ahí pendiente la parte del planteamiento, y con base en ello, insisto, los objetivos. Y perdón que sea insistente en esto, pero si el planteamiento y los objetivos no quedan claros, de repente llegamos al campo y nos perdemos, vemos todo y no vemos nada. Insisto, como le comentaba a tu compañera, el planteamiento nos ayuda a ver el referente teórico y el referente metodológico para que exista esta coherencia, ¿no? Entonces, hasta ahí mis comentarios. Gracias. Gracias, doctora. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Ana Magdalena Solís. Adelante. Sí, pues bueno, nuevamente coincido con mi colega, me parecen muy acertadas sus observaciones y bueno, trataré de no ser reiterativa. Principalmente me apasiona el tema. Considero que estos vacíos de lo que se pretende implementar en las reformas educativas y lo que los docentes ponen en juego ya dentro de su praxis, pues definitivamente sí hay un gran vacío en cuanto a la formación continua de las y los docentes. Entonces, por ello, considero que este tema, además de ser urgente, pues en mi caso, que soy especialista en formación docente, me parece totalmente apasionante. Mi propuesta sobre lo que leí es, porque sí, definitivamente coincido con la doctora Ana Beatriz, es que necesitas replantear cuál va a ser el propósito de la investigación. Me parece que nos estamos adelantando, hay una gran emoción, ¿no? Una gran intención de intervenir. Yo supongo que es precisamente por lo que se vive en el día a día desde la escuela cotidiana, lo que tú observas, lo que tú necesitas y lo que tus demás compañeros también te han expresado, y por ello estás como más centrándote en lo que sería la intervención. Sin embargo, considero que es muy importante que a lo mejor exploraras la oportunidad de mirar desde precisamente herramientas, ¿no? Herramientas de análisis crítico
¿qué está sucediendo con las prácticas en la escuela? Tú lo describes muy bien. Existen estos momentos o estas fases que se tienen contempladas dentro de la reforma educativa, pero esa implementación pues no contempla una revisión de lo que está pasando con la fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? Y ya está postulándose en el aire la implementación de la fase 4. Entonces, me parece que tu investigación tendría un relieve muy, digamos, interesante para la investigación educativa si tú te centraras con herramientas críticas en lo que sucede en el día a día en la escuela, es decir, por medio de la observación, ¿no? De la observación, realizando un corte, pues, desde la etnografía que te permitiera recoger estas actividades que se realizan, qué es lo que se hace, qué es lo que se omite, qué dudas se tienen, cuáles son las necesidades específicas de las y los docentes en activo, ¿no? Y todas estas cosas que bueno, desde tu documento, ¿no? Tú ya haces como un anticipo, dices los retos que presenta, ¿no? La implementación de la reforma educativa de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, me parece que si bien ha habido retos, pues también ha habido avances, ¿no? Se ha caminado. No sé en qué sentido se ha caminado, pero ha habido camino. Entonces, a lo mejor podemos hablar de esas tensiones, distensiones, ser un poco más analítico desde un punto de observador participante, donde tú puedas desde la teoría crítica mirar con elementos y con herramientas etnográficas, recoger desde la práctica docente estas cosas que están pasando y que están sucediendo con la implementación de esta nueva reforma llamada Nueva Escuela Mexicana en todas las aulas, o bueno, por lo menos en tu centro escolar o en los lugares que tú tengas a bien y dispuesto por medio de una cuestión viable, poder recoger estas experiencias. Básicamente, ese sería mi comentario. Te quisiera referir, por ejemplo, a Elsie Rodwell, Ruth Mercado, ¿no? Que son las grandes etnógrafas de la educación en nuestro país. Van desarrollando teorías muy sólidas sobre la antropología educativa y tienen, un conocimiento y un acervo con relación a lo que sucede con las reformas en la escuela, con la reforma y los maestros, con la reforma y los currículums, que bueno, ellas desde los años 70 lo están viendo y lo están analizando. Para mí serían referentes y pilares que sostendrían muy bien el análisis crítico de tu investigación. Y bueno, pues por mi parte es todo, no quiero ser reiterativa, coincido en que es importante que te detengas en este punto justo y que te replantees nuevamente con muchísima claridad sobre lo que es viable o no en estos 2 años que te quedan de frente en tu formación como doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. A continuación, Juan Carlos Romero Guadina presentará el trabajo titulado Interacción docente-estudiante, una propuesta para el ejercicio docente en ambientes educativos multimodales. Adelante. Bien, muchas gracias. Sí se ve, ¿verdad? Perfecto, gracias. Todo bien. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros, doctoras, doctores. Precisamente el título de mi trabajo es Interacción docente-estudiante, una propuesta para el ejercicio docente en ambientes educativos multimodales. Yo soy Juan Carlos Romero Guadiana y mi comité está conformado por la doctora Rosalinda Arroyo, el doctor Luis Enrique Rojas Carcaño y el doctor Gabriel Alejandro Álvarez Hernández. Bueno, un poco a manera de introducción, me gustaría partir precisamente como de lo que ocurre justamente con la emergencia por COVID, lo que ocurre con la educación, que si bien se ha hablado y se ha abordado mucho al respecto, es importante partir desde ahí porque precisamente es lo que le da un poco de sentido a lo que vamos a ver como más adelante, ¿no? Particularmente con cómo es que se traslada desde la educación presencial y los intentos que se hacen por garantizar el mantenimiento de la escuela y el mantenimiento de la educación en todos los niveles educativos. Particularmente con
la educación remota de emergencia, que por el dinamismo, por la urgencia, consistió justamente en la extrapolación de prácticas, el uso de tecnologías, y tuvo ciertos aciertos y algunas deficiencias, ¿no? Y en el terreno en el que nos encontramos actualmente, que es la educación post-pandemia, contamos con escenarios híbridos, educación a distancia, que no es que no existiera antes, sino que adquirió otros matices a partir de precisamente la transformación que tuvo todos los paradigmas a nivel mundial, y naturalmente la transformación de los escenarios presenciales. La pandemia visibilizó la necesidad de repensar la interacción docente-estudiantes en entornos no presenciales, es decir, cómo le hacemos o cómo estamos pensando que tiene lugar esta interacción al ser un ambiente o un escenario no presencial, donde la interacción tiene que darse necesariamente de otra manera, no solo con otros recursos, sino con características propias. A partir de ahí, el marco teórico de la investigación se plantea como en los términos que están en pantalla, ¿no? Partimos desde la psicología interconductual porque nos otorga un marco de la explicación de la interacción y un modelo de campo, una descripción y una organización funcional del comportamiento, y nos da una definición del tiempo y el espacio psicológicos que es importante considerando que en la educación a distancia la interacción muchas de las veces es asíncrona. También partimos del modelo de interacciones didácticas, particularmente con el asunto de la mediación lingüística y el discurso didáctico. La interacción comunicativa, es decir, que la interacción dentro del aula no tiene que ser exclusivamente del tipo de relaciones que hay, sino que exista una relación funcional que realmente impacta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, en los ámbitos de desempeño didáctico, que entre los muchos que plantea Morales y colaboradores, está la retroalimentación como el ámbito de desempeño. Y diferentes tipos funcionales de retroalimentación. Aquí justamente se enmarca para el planteamiento del problema, porque el asunto de la retroalimentación ha sido abordado desde muchas aristas, pero pocas veces desde la cuestión que tiene que ver con cuál es el rol que puede jugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la mediación didáctica que existe. Ajá. Entonces, un poco retomando algunos antecedentes, en el coloquio anterior se hicieron observaciones pensando en que precisamente el marco teórico y demás estaba, digamos, como bien sustentado, pero que había ciertas deficiencias en el planteamiento metodológico, sobre todo por lo que se quería hacer. A partir de ahí, platicando con los integrantes del comité, pues sí, se estuvo de acuerdo en esta parte de que primero había que justificar o identificar metodológicamente esta parte de por qué estudiar la retroalimentación, cuál podría ser la relevancia. Y entonces, antes de cambiar el objetivo y antes de modificar algunas cosas, hicimos este estudio preliminar bajo la pregunta de cómo se ha abordado y optimizado el estudio de la interacción didáctica en la educación superior no presencial. Ahorita me voy a regresar a este objetivo porque es importante. Bueno, en este estudio preliminar fue una revisión sistemática bibliográfica de un número reducido en cierto sentido de material bibliográfico, reducido por el tema, ¿no? Que es retroalimentación en educación superior en espacios no presenciales o en espacios a distancia. Se trabajó con 23 artículos, 5 libros y 2 tesis, y el tratamiento de datos fue a partir de Mendeley y Max QDA, ¿no? A partir de este software se pudo hacer una codificación de diferentes planteamientos que estaban en los artículos, en el material, y a partir de ahí el principal resultado es precisamente que nos permitió hacer una categorización general, bueno, una categorización base. Esta categorización, la codificación, nos permitió englobar todas esas codificaciones en 3 grandes categorías, que es la interacción didáctica, como el conjunto de acciones deliberadas del docente para mediar el proceso de aprendizaje, la retroalimentación en ambientes virtuales, y aquí identificamos precisamente que aunque el 78% de los estudios revisados destacan la retroalimentación como esencial, solo unos cuantos le dan como este sentido de identificar cuál es el efecto que tiene sobre el aprendizaje o sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos tienen que ver con la motivación, con la emoción que causa, con una evaluación incluso de tipo sumativa, que finalmente tienden hacia allá, ¿no? Y finalmente, la de ejercicio docente, estrategias pedagógicas específicas que los educadores y docentes implementan para los entornos virtuales.
A partir de esta categorización se pudo identificar que la retroalimentación, aunque es reconocida como esencial, ha sido poco analizada sistemáticamente en estos términos en los que decíamos, ¿no? ¿Cuál es su impacto que tiene particularmente en la educación a distancia o en la educación no presencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y esto nos permitió entonces hacer la reformulación metodológica, partiendo de una pregunta de investigación ajustada, que es cómo se relacionan los tipos funcionales de retroalimentación. Cuando decimos tipos funcionales quiere decir los diferentes tipos de retroalimentaciones que tienen un impacto en el funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la interacción didáctica en entornos no presenciales desde la perspectiva docente. Y es aquí donde nos regresamos a este objetivo general de la investigación, ¿no? Que es analizar la relación entre tipos funcionales de retroalimentación y la interacción didáctica en entornos no presenciales desde la perspectiva docente, porque esa es otra. Se ha abordado mucho la retroalimentación desde, digamos, la experiencia del estudiante, ¿no? Y bueno, a partir de esta reformulación, lo que estamos planteando es abordar desde un enfoque mixto, particularmente desde un diseño explicativo secuencial, donde tenemos 3 fases. En una primera fase es una fase de clasificación cuantitativa, donde el docente, donde podemos identificar la capacidad del docente para identificar tipos funcionales de retroalimentaciones prediseñadas. En la fase 2, que es un poco mixta, es la generación, donde se promueve la habilidad del docente para generar diferentes tipos de retroalimentación. Y finalmente, la de valoración, que es explorar las percepciones y reflexiones docentes sobre el uso y efectividad de cada tipo de retroalimentación. Los avances actuales tienen que ver con la población objetivo, que son docentes de la licenciatura a distancia en psicología, el diseño y evaluación de las retroalimentaciones, que son los ejemplos prediseñados precisamente para la fase 1, y la preparación del piloto, protocolos, guiones y sesiones para sistematizar la tarea, y triangular los resultados. Aquí estamos desarrollando precisamente lo que tiene que ver con la tarea que vamos a utilizar en la fase 2 y que posteriormente nos van a dar las luces para desarrollar la entrevista semiestructurada que vamos a utilizar en la fase 3. Las grandes conclusiones de este asunto es que precisamente al interior del proyecto se permitió un fortalecimiento metodológico. Pudimos justificar y centrar el asunto de la retroalimentación pensando precisamente en que la retroalimentación tiene este potencial de ser investigada justamente no meramente como un proceso, como un elemento morfológico, como un elemento motivacional, sobre todo en estos escenarios no presenciales o en línea, en donde la interacción entre el docente y el estudiante se da principalmente en términos de la lectoescritura. Más allá de los recursos que se puedan utilizar, la lectoescritura es fundamental para los espacios no presenciales. Entonces, en ese sentido, es importante analizar precisamente cómo es que la retroalimentación puede jugar, como dice Anijovic, este papel que tiene que ver precisamente con su rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas son mis fuentes de consulta y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación, Juan, y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Anabel Beatriz Vega, adelante. Voy. Buenas tardes. Es que creo que hay mucho ruido. Denme un segundo. No te preocupes. Hola, ¿sí me escuchan, verdad? Todo bien. Pues, bueno, creo que son poquitos los comentarios que tengo de tu trabajo. Algunos también, pues, sé que la presentación siempre nos da pauta para profundizar, aclarar, eso que no lo dije en el texto, pues lo voy a decir acá, entonces ayuda mucho a entender. Algo que yo necesitaba era el antecedente, ¿no? Sí se queda muy, muy bien claro que es una partecita de una investigación más grande y nos explicas el por qué. Sin embargo, aquí ya puedo contextualizar mejor tu investigación y decir, ya sé por qué lo hizo con mayor claridad. Me parece un buen acierto esta revisión bibliográfica, ¿no? Creo que es lo que decía ahorita la doctora Ana, que de repente nos vamos como a querer solucionar o querer
traemos algunas concepciones y partimos de ellas y no entendemos claramente lo que estamos haciendo, en algunos casos, aclaro. Y me parece que esto que quizá podría decirse es un paso atrás de la investigación, ¿no? Así como decir, ¿por qué tengo que regresarme a revisar la literatura? Te ayudó mucho a avanzar, ¿no? O sea, te ayudó muchísimo a tener mayor claridad de hacia dónde vas, cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer de esa forma. Esto ahorita que hablabas decía, pues sí, no es como una especie de estado del arte que decimos es clave para los procesos de investigación. ¿Por qué? Porque te van a ayudar a identificar qué se ha dicho, cómo se ha abordado, desde dónde lo ha abordado, y esos huecos que quedan, pues es justamente en donde nace una nueva investigación, digamos, ¿no? Y que ahorita tú lo decías, es que se ha visto desde la mirada de los estudiantes y no desde los docentes, ¿no? Y ha quedado por aquí este vacío y me parece en ese sentido fundamental. Fundamental, insisto, creo que fue un gran acierto hacer esto porque se entiende claramente el papel de la retroalimentación y además se va a ver la retroalimentación no como este intercambio de muy bien, genial, sigue trabajando, sino que le estás dando el peso y dices, no, la retroalimentación en entornos virtuales es más compleja porque digamos que es el vínculo fuerte que tiene el docente con su estudiante, que le va a decir si está avanzando o no está avanzando o en dónde puede detenerse. Entonces creo que eso es fundamental, ¿no? Y que nos ayudaría como docentes, porque mi pregunta era, algo que no mencionas en el escrito es cómo puede mejorar la práctica docente, y aquí me lo estás diciendo. Si tú, Beatriz, nada más le dices a tu docente, genial, cumpliste con las indicaciones, no le estás diciendo nada, necesitas ir más allá. Y incluso un componente, decías tú por ahí, afectivo, ¿no? Emotivo, que habría que ver a qué se refiere. Creo que no es como de, ay, qué bonito, sigue así, corazones, ¿no? Lo estoy diciendo burdamente, cabe aclarar, sino que nos darás la pauta para decir realmente cómo hacer una retroalimentación de calidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí también está esta observación, hay que seguir fortaleciendo esta parte de cómo mejorará la práctica docente. Veo que ya lo tienes ahí como un punto a desarrollar y me parece bastante interesante y un acierto de tu comité el que te lo hayan dicho, ¿no? Y más una necesidad desde la misma práctica docente, ¿no? Digo, yo sí necesito esas herramientas. ¿Qué veo ahora en el trabajo que mandaste también? Aquí ya lo abordaste un poco más, pero sí seguir trabajando tener más claras estas cuestiones conceptuales, de a qué le vamos a llamar esta interacción didáctica, esta retroalimentación funcional, que ahorita ya hablabas, incluso dices que hay tipos, etcétera. Pues queremos saber, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo están caracterizadas? ¿Desde qué enfoques? Si tienen que ver con modelos pedagógicos propiamente o son universales o qué pasa. Me parece que sería un punto sumamente importante por fortalecer. Ejercicio docente, ¿no? Cómo nos estamos posicionando ahí. Entiendo que es una revisión bibliográfica y de repente pues sí nos das cuenta de qué fue lo que revisaste, pero sí creo que por ahí faltó profundidad analítica. Entiendo que tienes como 3 cuartillas, pero podrías haber desglosado un poquito, ¿no? ¿En qué te ayudó cada uno? O no cada uno de los documentos, pero sí hacer categorías de análisis, juntar los escritos y quizá eso llevarlo a la tesis, ¿no? Para que no sea, este artículo me dijo esto y esto, no, sino tal artículo mencionan esto y hacer este famoso diálogo entre autores, pero en donde también se vea tu voz, ¿no? En donde también se escuche. Me parece que eso enriquecería mucho esa parte de tu trabajo. Igual aquí, de repente ya cuando vas cerrando, vas diciendo que retomaste algunos autores y se me fue ahorita el nombre, 2 de ellos hablas, pero no nos mencionas qué aportan a tu análisis. Entonces, como decir qué te está aportando cada uno de los autores, y creo que aquí sería una invitación para todos en el marco teórico. Bueno, estamos hablando aquí de una revisión bibliográfica y si hay una diferencia, ¿no? Pero cuando nos vamos a marco teórico, ya vamos trabajando estas categorías, conceptos, teorías, etcétera, es bien importante no nada más decir en qué consiste la teoría o el concepto, hacer un diálogo con y entre autores, posicionarse y decir cómo ese concepto lo estás llevando a tu investigación. Entonces creo que también eso es importante y lo menciono porque, insisto, tú hablas de 2 autores que son importantes para tu trabajo, un poco mencionas a grandes rasgos qué aporte dan, pero no desarrollas y sobre todo cómo lo usas. Recordemos que todos aquí podemos usar al mismo autor,
pero no va a ser lo mismo dependiendo de nuestros objetos de estudio. Entonces sí hay que bajarlo hacia nuestros trabajos. Y respecto a la metodología, pues ya hablas un poco de lo cuanti y lo cual y ya lo mencionaste, pues seguir detallando más, hacer el cruce, no verlo por separado, al final pues está todo junto, todo ahí interacciona, entonces esa también sería otra sugerencia de no olvidarnos hacer estos análisis. Y me parece que es todo, insisto, creo que, bueno, más que yo, tú lo puedes decir, ¿no? Fue el regresar, te ayudó a avanzar paradójicamente y con pasos más sólidos es lo que se ve, e insisto, seguir fortaleciendo quizá la parte de la justificación y de esta mirada docente, ¿no? Es un trabajo bastante pertinente, necesario, dadas todas estas nuevas, bueno, estas modalidades que se están haciendo cada vez más populares y pues hasta ahí serían mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Ana Magdalena Solís. Adelante. Ay, pues muchas gracias, Juan Carlos. Fíjate que me parece muy pertinente lo que estás proponiendo, ¿no? Mirar de qué manera se interactúa en estos espacios dialógicos intervenidos por medio de la tecnología entre las personas docentes y los discentes. Sin embargo, te voy a ser muy honesta y muy franca. Me costó mucho trabajo entender de qué iba, por qué iba así, de esta manera. O sea, yo sé que en mis manos lo único que tengo es un resumen ejecutivo, pero honestamente sí me costó muchísimo trabajo, no me quedaba muy claro. Si bien decía ahí que se desprendía de una investigación más amplia, pues la verdad tampoco me quedaba muy clara el objetivo general, ¿no? De esa otra investigación, que supuestamente, bueno, yo entendía que era como intentar analizar la relación entre diferentes tipos funcionales de retroalimentación y su contribución a la integración didáctica en entornos educativos no presenciales desde la perspectiva docente. La verdad, a mí se me hace un objetivo que no me queda claro aún, perdón que lo diga tal cual, pero no entiendo, porque tampoco delimitas de todo esto que se supone que es el propósito de esa gran investigación, tampoco me queda claro de qué manera delimitas lo que sí se va a hacer en esta otra vertiente o esta línea que tú intentas desarrollar. Entonces, sí, la verdad, me costó mucho trabajo comprender. Y me parece que sí es importante que pienses en la gente que a lo mejor no conocemos esa otra gran investigación de la cual hablas y que pues necesitamos mucha más información, ¿no? Porque la verdad, sí, tal vez en el documento amplio sí venga todo esto, pero honestamente a mí sí me quedé como nada más como si me hubieran entreabierto una puertecita y desde ahí alcanzar a mirar algo del cuartito al cual me estaba yo asomando, pero en realidad bien a bien no alcanzaba a mirar de qué iba completamente la visión que me estaban mostrando, ¿no? Y yo te sugeriría, la verdad, independientemente de lo que piense tu comité, que bueno, ellos son los que están contigo acompañándote, que revisaras cuestiones que tienen que ver con la interacción en el aula. Tenemos una amplia, hay trabajos amplísimos en este sentido y precisamente en cuestiones de educación superior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Baez ha sido uno de los precursores en esos temas y tiene que ver precisamente con el análisis del discurso de manera amplia en los espacios educativos. En ese momento pues estábamos hablando de aulas, ¿no? Aulas con 4 paredes. Ahora estamos hablando de estas aulas virtuales que pues necesitan ser revisadas. Por eso te digo, la verdad la pertinencia de tu investigación me parece muy, muy, muy puntual, o sea, me parece justo en este momento, pero sí me queda como con deudas teóricas, porque sí se ha analizado la interacción, sí se ha analizado la interacción en el aula, ha sido una de los pues vertientes del análisis del discurso en muchas investigaciones educativas y se tiene acervo bastante interesante con relación a lo que pasa entre el docente y el alumno
y hay mucha información teórica metodológica que se ha recogido a lo largo de las diferentes implementaciones de reformas en educación superior, y yo creo que ahí sí, en este sentido, a mí sí me queda debiendo tu trabajo. Por otro lado, la verdad me surgieron muchísimas dudas, muchísimas. Estamos hablando de que quieres analizar una interacción en un programa de estudio, pero tampoco defines si yo supongo, ¿verdad? Desde la intención curricular de ese programa de estudio, ¿cuál es la perspectiva pedagógica y metodológica que se pretende, ¿no? O sea, tiene que partir desde un pronunciamiento y un posicionamiento pedagógico, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras, el fin último de estas sesiones de trabajo o de este currículum en cuanto a la formación? ¿Cuál es el perfil de estos estudiantes? Y de igual manera, ¿cuáles son como todos los aspectos o los perfiles de los docentes que están frente a esos grupos? Si no, estamos hablando como si este acto educativo fuera en la nada, ¿no? Es decir, como si esto fuera como algo, como si hiciéramos muchas tortillas, ¿no? Y que en cualquier lugar pudiéramos poner la maquinita, las tortillas, y las tortillas venga como venga van a salir, ¿no? Que estoy hablando metafóricamente, a lo mejor mi ejemplo es muy, muy salvaje, pero pues igual, ¿no? O sea, si tú llevas la maquinita, las tortillas a un lugar o a una región donde hace muchísimo calor, no sabemos qué cosas pasen en los engranes y demás, ¿no? Y a lo mejor las tortillas no salen igual de perfectas o de infladas o de igual a la misma velocidad que en otra región donde a lo mejor hace muchísimo frío y tienes diferentes materias primas con las cuales se elaboran esas otras tortillas en otro lugar. Es decir, la educación o el acto educativo o esta clase no la podemos ver como esta máquina que va a reproducir, ¿no? En cualquier lugar o en cualquier ambiente. Por eso es muy importante que tú nos digas quiénes son esos sujetos que están impartiendo esta clase, qué perfiles tienen, cuál es la postura teórica, pedagógica que sustenta cada uno de los enfoques con que ellos están enseñando, cuál es el propósito de esa clase. O sea, hay muchísimos elementos que a mí me quedan sueltos, Juan Carlos. Yo me parece que si bien te digo, insisto, es una investigación relevante, tienes que considerar todos esos elementos, cuál es el perfil de egreso de los estudiantes, qué se pretende hacer con ellos, ¿no? Ahora, perdona que insista, pero me parece que es muy, muy, muy relevante que se contraste esas formas de discursivas, ¿no? Con otros lenguajes multimodales. Y en ese sentido, Gunter Kress ha trabajado cuestiones muy importantes y muy interesantes sobre estas alfabetizaciones multimodales en el aula. Entonces yo creo que también es importante que tú revises teóricos que tienen un valor y una relevancia actual y que nos van dando sentido a estas prácticas alfabetizadoras mediáticas en los medios multimodales, y que sí es importante que los revises, porque si no va a haber una carencia muy fuerte. Si bien estás hablando de ciertas, pues no sé, herramientas con las cuales estás tratando de agrupar y desagrupar y intentando hacer pues análisis, yo considero que hay una carencia muy fuerte sobre todos estos elementos etnográficos que te estoy describiendo, porque el acto educativo no es un acto repetitivo de que cualquier persona puede llegar, y si replico con un script, ¿no? Yo llego, replico con un script un diálogo que me han dejado que yo repita en un aula. Eso yo te aseguro que aunque sea el mismo script, lo va a repetir otro docente, y con su personalidad, con sus recursos, con su experiencia, con sus elementos empíricos y teóricos metodológicos, aunque tenga ese script, esa clase va a ser totalmente diferente, porque además ahí en esa otra clase igual va a haber otras. Si yo tenía 20 personas, el compañero va a tener otras 20 personas, y de cada una de esas experiencias la clase se va a nutrir de otros saberes y de otras cuestiones. Entonces es muy importante que tú no consideres a la educación o a impartir una clase como si fuera un modelo único, ¿no? Un script donde cualquier persona puede llegar y repetir, ¿no? Porque eso no es así, y es importante que tú consideres todos estos otros elementos que se ponen en juego en cada interacción entre seres humanos, entre personas que estamos enseñando y las personas que
que están aprendiendo. Y bueno, pues creo que eso es todo de mi parte y muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, doctora. Agradecemos sus comentarios, doctora, y continuamos. Arturo Ojeda Pérez Velasco presentará el trabajo titulado Relato transmedia y procesos identitarios como herramientas pedagógicas para la educación superior en la Ciudad de México. Adelante. Perfecto. ¿Me veo y me escucho? Sí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, doctoras, doctor, compañeras, compañeros. Muchas gracias por su presencia. Voy a platicar sobre la investigación que estamos trabajando, que es el relato transmedia y los procesos identitarios como herramientas pedagógicas para la educación superior en la Ciudad de México. Yo soy Arturo Alejandro Pérez Velasco y el director de tesis es el doctor Gabriel Alejandro Álvarez, y mi comité tutorial está integrado por los doctores Jacobo Gómez y Saúl Alejandro. Primero, bueno, pues platicar un poco sobre el contexto y el planteamiento, la introducción. Perdón que te interrumpa, Arturo. Es que sí vemos o sea, sí estás compartiendo pantalla, pero no vemos tu presentación. Muchas gracias. Me Sí, regreso. más bien, nos estamos viendo a nosotros mismos. Saludemos mientras, perdón. No, no te preocupes. Aquí ya se ve la presentación. Sí, ahora sí. Y si me puede confirmar, doctor, por favor, si avanza. Sí, ya, correctamente. Mil gracias. Bueno, recuperando la introducción y el contexto, en un principio, bueno, hablamos en el trabajo que se está llevando a cabo sobre la historia de la educación, brevemente, la educación a distancia, que tiene que ver con la expansión reciente del uso de las nuevas tecnologías, el impacto de la pandemia como incidente crítico, que pues, a final de cuentas marca mucho estas nuevas formas de trabajar en procesos educativos y el paso hacia la nueva normalidad. El planteamiento del problema tiene que ver con las narrativas y la conectividad con los jóvenes, cómo estos cambios que se detonan con la pandemia, empiezan a construir nuevos cambios en las relaciones sociales, en el uso de la tecnología, el uso intensivo de redes sociales y cómo evoluciona el uso del Internet y el rol de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento. De ahí viene la pregunta de investigación, de qué manera influye el diseño e implementación de una estrategia didáctica basada en los relatos transmedia, apoyada en procesos identitarios y difundida en redes sociales como Twitter y TikTok en el aprendizaje profundo de los estudiantes universitarios y la comunidad académica de la ENA en la Ciudad de México. Estamos trabajando con estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, particularmente estudiantes que cursan las materias en el área de medios audiovisuales, que son de diferentes carreras. No hay un perfil específico, sino que son de todas las carreras que se imparten en la universidad. Los identificamos como prosumers, que son productores y consumidores de contenidos, y bueno, pues que tienen todas estas características de identidades muy específicas, porque tenemos entre los alumnos jóvenes que vienen, bueno, entre los estudiantes, jóvenes que vienen inclusive de comunidades o de pueblos originarios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general? Diseñar e implementar una estrategia didáctica que promueva la elaboración de relatos transmedia apoyados en procesos identitarios, difundidos en medios como Twitter y TikTok, a partir de una investigación en estudiantes de licenciatura con el fin de contribuir en el aprendizaje profundo del estudiantado, principalmente y de la población de la Ciudad de México. Los particulares tienen que ver con la identificación de las necesidades identitarias del estudiantado con relación al pueblo originario en el que pertenece, es decir, que construyan las explicaciones a través del uso de estos relatos pedagógico transmedia, los vamos a llamar RTP, para dar las explicaciones y construir su propio conocimiento y además apropiarse de él, construir y aplicar estrategias para la elaboración de los relatos transmedia y analizar el proceso de construcción, aplicación de la estrategia y evaluar sus resultados y alcances para identificar posibles mejoras y determinar su efectividad y potencial. Consideramos que la justificación de la relevancia del estudio tiene que ver con la complejidad educativa en la actualidad, este uso e integración de nuevas herramientas,
consideramos que es un tema actual y pensamos que si logramos justificar y damos un resultado interesante, se puede replicar de manera muy sencilla por el alcance que se tiene en el uso de las tecnologías. Los conceptos clave para la construcción del marco teórico tienen entonces que ver con el aprendizaje profundo, que es esta comprensión profunda y las relaciones significativas que se dan con los conocimientos, las narrativas transmedia, como este uso de los recursos tecnológicos y las diferentes formas de difusión a las que ya tienen acceso los estudiantes, los procesos identitarios como un elemento fundamental para la apropiación y la explicación de los fenómenos en los que se ven involucrados y, evidentemente, dentro de este doctorado, el constructivismo educativo. En cuanto al diseño metodológico, el enfoque, estamos trabajando con el paradigma sociocrítico, que se fundamenta en la crítica social y la autorreflexión, considerando la importancia que tienen los intereses y la búsqueda de autonomía por parte de los estudiantes en cuanto a la creación de su conocimiento y la interpretación más profunda de sus experiencias. De tal suerte que el enfoque es cualitativo, porque nos vamos a tratar de introducir en la interpretación de la realidad social de los estudiantes a través de los resultados que vamos a tener a partir de nuestras técnicas de recolección de datos, que son observación participante, análisis de datos y contenidos, narrativas personales y notas de campo. La parte de la elaboración de los mensajes transmedia identitarios o los relatos pedagógicos transmedia, que es como los vamos a llamar. La idea es construir historias, casos prácticos educativos utilizando métodos audiovisuales disponibles, adaptados a públicos plurales. Y tiene que ver con esta reflexión crítica de la identidad propia de los estudiantes dentro de la comunidad, sus diferentes niveles de identidad o sus diferentes percepciones de identidad, desde como alumnos, desde como parte de una comunidad, desde parte de, ¿no? Ellos van a ir determinándolas y les va a permitir hacer esta apropiación. Posteriormente, la publicación, que va a ser la difusión de estos mensajes en redes sociodigitales, está planteado inicialmente TikTok y X, pero estamos observando, porque hemos estado trabajando, de hecho, todas estas fotografías tienen que ver con esta especie como de piloteo que se ha hecho durante los 2 años posteriores. En este semestre es cuando vamos a empezar ya a hacer la aplicación del proceso empírico. Y bueno, pues tiene que ver con, vamos a usar TikTok, X y YouTube para la difusión de estos mensajes y a tratar de encontrar ahí alguna explicación de cómo se comportaron estos mensajes. Vamos a construir, hay que diseñar, ¿no? A final de cuentas, el instrumento de evaluación. Y ya tenemos algunos productos hechos en esta etapa de trabajo como piloteo para determinar qué tan viable, por dónde tenemos que ir, cómo lo vamos a trabajar. ¿Qué sigue? Bueno, pues tenemos que trabajar mucho sobre el apartado de aprendizaje profundo. Ya hemos avanzado en algunos de los demás apartados. Sigue todo este desarrollo y una reorganización del trabajo de investigación. Vamos a trabajar un poquito es lo que se ha comprometido con el comité tutorial, una reestructuración del texto para que tenga una mayor claridad y el trabajo con los estudiantes para incrementar la producción de los relatos pedagógicos transmedia, su aplicación, su difusión, la evaluación y ver su viabilidad, ver qué tan útiles les resultan. Comenzar este análisis e interpretación que estaría programado para terminarse durante el próximo semestre y con ello pues tratar de entregar el trabajo en tiempo y forma. ¿Cuáles son los alcances que vemos? Pues el fomento de redes de conocimiento. Si tenemos éxito con este experimento, se puede replicar y de esta manera dar respuesta a las diferentes inquietudes, necesidades pedagógicas que vayan detectando los estudiantes que les resulten significativas y que aporten esta experiencia para resolver los problemas. Y por otro lado, pues que los estudiantes asuman este rol de prosumidores críticos, de consumidores y productores de contenidos, pero de contenidos más que lúdicos, que es lo que predomina en las redes sociales, darle este enfoque educativo
y que dejen de ser receptores pasivos para convertirse en protagonistas de la resolución de sus problemáticas. Este es un ejemplo de las referencias. Se ha trabajado mucho, se sigue trabajando en el estado del arte. Al final de cuentas es un proceso que está en constante revisión y construcción. Y pues estamos más o menos con el tiempo. Agradecer su atención. Muchas gracias. Sería todo. Agradecemos la presentación, Arturo, y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Ana Beatriz Vega, adelante. Hola, hola Arturo, gracias. Bueno, van mis comentarios. Yo estoy un poco confundida del trabajo y que nos presentaste. En primera, creo que vamos como a tratar de resolver algo, pero no sabemos qué es ese algo, ¿no? A lo que voy es que yo no encontré esta parte del planteamiento del problema, o sea, ¿por qué hacer eso? Sino como que te fuiste ya directamente a plantear una propuesta, una forma para hacerlo y lo implementaste. Pero no me queda claro, pues, de dónde, cómo surge, por qué utilizas ese recurso en particular. Creo que tiene que ver por las mismas materias que están llevando y que por ahí se van relacionando, pero me parece que nos hace falta por ahí, o al menos para mí, un planteamiento del problema, ¿no? Que dé cuenta de ello. Ahorita ya queda claro por qué hablas o no hablas de una carrera en particular, ni de un, no, bueno, dices, es que es una materia en donde hay estudiantes de distintas carreras, entonces por ahí va quedando claro, pero insisto, si no hay una problematización y nos vamos directamente a intervenir, es como de, ¿y para dónde? Y es a lo que voy. Hablas por ahí de que ibas a hacer como una estrategia pedagógica y que uno de tus objetivos era reconocer al estudiante y que a partir de sus identidades, pues ver qué es lo que necesitaba, ¿no? Pero me perdí ahí. O sea, dije, bueno, si vas a diseñar un recurso, una estrategia, eso es interesante retomar la parte de los estudiantes y pensaba yo en caractericemos a este estudiante en el sentido de sus estilos de aprendizaje, sus necesidades de aprendizaje, sus ritmos de aprendizaje, etcétera. Pero de repente hay algo por ahí en donde dices que buscas trabajar la identidad y a partir de ello que se reconozcan. Entonces pensé, dije, bueno, no es por ahí y lo que quiere es trabajar la cuestión de la identidad y el reconocimiento que tenga de sí mismo. Me perdí, honestamente me perdí, no supe hacia dónde. Regresando al primer punto cuando hablabas que partir de sus identidades para la creación de la estrategia, dije, me parece un punto interesante, desafiante, no sé cómo lo vaya a hacer porque hablar de identidad es una cuestión fuerte, no veo ni en el documento ni ahorita que retomes una cuestión de identidad, un discurso, un teórico sobre identidad, y hay múltiples posicionamientos sobre identidad. Y de hecho pensaba, no sé si estás hablando de identidad o estás hablando de identificaciones, ¿no? Y todo este discurso que se da entre qué es uno y qué es otro y cómo se relacionan, no está. Cuando te vas a esta otra parte del relato en donde parece que hablas de un posicionamiento de identidad y de cómo la van construyendo, pues me cobra con mayor fuerza el sentido de incluir todo un posicionamiento teórico sobre identidades, ¿no? E insisto, esta idea de identidad, identificación y cómo te vas a posicionar. Entonces, vuelvo al punto, no me queda claro hacia dónde va y por qué, e insisto, parece que vamos ya vas con la idea y la implementas, que a conocer y tener un contexto de por qué se está llevando así, por qué esos medios, por qué esas redes, por qué ese recurso en particular. Entonces, invitaría ahí a trabajar la parte del planteamiento del problema, la construcción del objeto de estudio, entre otros elementos. ¿Qué otra cosa? Sí, un apartado teórico fuerte, ahorita hablabas ya de algo, esta idea del prosumidor de Jenkins, no sé si es desde Jenkins, me parece muy importante en donde ya se reconoce que no somos solo consumidores y me habla también de esta idea de cultura digital y de todo lo relacionado, pero no veo también
tampoco un marco teórico al respecto. Entonces también faltaría esta parte, este marco teórico fuerte. No sé si lo tengas en tu trabajo amplio, pero al menos aquí no se ve, ¿no? Esta parte también de qué es una estrategia de didáctica, esta noción de significado y sentido que también retomas y que tampoco se trabaja. Entonces, yo insisto, sí me perdí, ya no supe para dónde íbamos. Ahorita con la presentación tampoco me quedó del todo claro. Insisto, cuando hablabas del reconocimiento de las identidades, lo asocié con la nueva escuela mexicana, con esta idea de aterrizar las estrategias, que sean contextualizadas, que sean acordes, y dije quizá por allá, pero insisto, de repente te metiste a la narrativa de la identidad, y ahí ya fue donde dije, pues es que ya no sé para dónde va. Y creo, vuelvo, que es porque no hay elementos o no encontré los elementos aquí de esa construcción del objeto de estudio. No está. Para mí no está. Creo que te invitaría por ahí quizá a hacerlo explícito. Insisto, a lo mejor lo tienes en el trabajo amplio, pero aquí no. Creo que es un tema bastante interesante, el relato transmedia, estos procesos identitarios, y de hecho le llamas así, relato transmedia y procesos identitarios, ¿no? Entonces digo, sí te metes con la identidad y me pareció, dije, wow, ¿no? Sí, como ellos se van narrando, se van reconociendo, se van asumiendo como parte de, ¿no? Y creo que es ahí, quizás una cuestión de redacción, ahí queda como el hueco, pero creo que se resumiría mucho trabajando el objeto de estudio, trabajando, fortaleciendo ese objeto de estudio y entonces diciendo que el relato transmedia es el medio para el reconocimiento identitario de los sujetos, en donde ellos se narran a sí mismos y en estos procesos van dando cuenta de quiénes son. Pero si es así, me parece que al centro está la noción de identidad y que se tiene que discutir y trabajar, ¿no? Y esta parte de las estrategias queda por ahí volando, ahí sí ya no sé cómo ampliarlo, pero insisto, invitaría a trabajar esta parte de cultura digital, esta parte de identidad, de redes sociales que por ahí mencionas. Boyd, Ellison son pioneros en estos estudios y entonces también, ¿por qué X? Bueno, pues tiene una lógica del por qué y no es lo mismo comunicar a través de X que de Facebook, que de Instagram, que de tal. Entonces, eso también condiciona en mucho esta parte de las identidades. Entonces, sí invitaría a explorar más esto. Dussel es una de las que está trabajando mucho esta línea aquí en México, Argentina, etcétera. Entonces, quizá por ahí también retomar lo que está haciendo ella, sus estudiantes, lo que han hecho, porque sí me perdí, insisto, un tanto en esto. Checar también los objetivos, algunos de tus objetivos, más que objetivos, son actividades que vas a realizar dentro de la investigación. Entonces, ahí revisar cuál es la estructura del objetivo, la categoría, la variable, etcétera, para poderlo retomar. Y creo que por ahí es. Y pues muchas gracias, Arturo, Alejandro, y gracias, son todos mis comentarios. Gracias. Gracias, doctora. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Ana Magdalena Solís. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por tu presentación, Arturo, y pues también agradezco los comentarios de la colega. Me parecen muy pertinentes y bastante atinados. En cuestiones, sí, a mí sí me parece muy importante que revises el objetivo. O sea, no veo el propósito claro, no entiendo cómo, pues a lo mejor lo que comentaba la doctora, ¿no? Que puede ser una cuestión de redacción, pero a mí me parece que si bien es una cuestión de redacción, es una cuestión también de que estás adelantándote. O sea, lo que hemos dicho, ¿no? Se están centrando más en lo que sería la intervención propiamente que en el análisis de quiénes son estos sujetos. Es decir, ¿por qué propongo que se revisen o que se realicen estas actividades con cuestiones identitarias en Twitter o en cualquier medio digital? Si no sé si de verdad la población los está utilizando, ¿no? O sea, a mí me parecería importante que primero se tuviera un diagnóstico claro de cuáles son las redes sociales que están utilizando, porque pues no lo sé, ¿no? Tal vez hay
cuestiones identitarias en WhatsApp desde que yo subo mi estado, ¿no? O sea, hay muchos elementos ahí con los que es importante que sí generes un diagnóstico. Entiendo que la pretensión sea por trabajar estas cuestiones identitarias transmedia, lo entiendo, pero a mí me parece que es importante mirar ¿por qué? ¿Por qué sería a través de ese recurso? O sea, ¿por qué yo haría una intervención de ese tipo? Es decir, hay cuestiones identitarias que se están manifestando en los estudiantes y de qué manera. Están surgiendo movimientos identitarios dentro de estos estudiantes en este justo momento. ¿O por qué la intención de revisar estas cuestiones identitarias? Entonces, a mí me parece que eso sería fundamental para que tú pudieras tener ahora sí un principio metodológico de dónde partir, ¿no? Y bueno, si es realmente lo que te interesa, pues a mí me parece que la recomendación que te hicieron de Inés Dussel me parece muy pertinente. Y yo definitivamente te recomendaría que revisaras a Hathaway, a Donovan Hathaway, por ejemplo, que revisaras inclusive el mismo Foucault con estas tecnologías del yo, ¿no? Y estas visiones de las cuestiones del discurso performativo dentro de los espacios y su relación con la tecnología, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre que sí tendrías que mirar todo eso como para tener una noción más teórica, crítica, con relación a lo que significa la identidad y cómo se construye. Ahora, sería muy importante si tus sujetos, tus sujetas serían estas personas que están cursando, estos estudiantes, pues también mirar la etapa de desarrollo en la que se encuentran, ¿no? Es decir, cuál es el momento identitario en cuanto al desarrollo. O sea, sí es muy importante que lo lleves. Y eso lo puedes hacer desde un análisis, ya sea pedagógico, psicológico o psicopedagógico, ¿no? Que te explique quiénes son estas sujetos en este momento de su vida y qué relación tienen, pues, en este proceso también educativo. Porque si bien no son jóvenes que te encontraste en el barrio, ¿no? Y les fuiste preguntando sobre la identidad, son jóvenes que están fluyendo o confluyendo dentro de este espacio educativo en particular, ¿no? Entonces tendrías que mirar un poco más alrededor de todo ello y ver qué cosas pasan, ¿no? en estos espacios identitarios escolares de educación superior y de manera particular, pues, en la carrera, ¿no? En la que tú quieres analizar. Entonces yo creo que eso es muy importante, pero sí, si tu pretensión es esa, pues detenernos un poco y revisar estos supuestos teóricos para de ahí ya tener como mayores elementos y no adelantarnos ya a la intervención, sino hasta que tengas claridad sobre qué medios utilizan y por qué hacerlo en estos medios, ¿no? A mí me parece que inclusive hay muchas expresiones identitarias en lo que pasan, de qué manera se expresan en los baños o los grafitis que hacen dentro de la escuela o las formas de comunicación que ellos desarrollan a través de carteles, de letreros, de muchísimas cosas en estas prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí me parece que ahí tienes muchos elementos en juego que podrían completar no nada más esta visión transmedia, sino también esta visión de quiénes son ellas y ellos, ¿no? Y en este momento importante de su desarrollo tanto, o de su trayectoria, ¿no? Tanto formativa como en un espacio de educación superior. Eso es lo que yo consideraría. Y pues muchísimas gracias, Arturo, muchas gracias a mis compañeros y compañeras y a todas las personas que han estado presentes a lo largo de esta jornada. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la retroalimentación, doctora.
Y bueno, reiteramos nuestro agradecimiento a la presentación de cada una de las y los estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este 8º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.